Buenos días. Lo primero, gracias. Sé que estáis en un curso interesante. Nosotros creíamos que el motivo era interesante. Desde luego, el ponente anterior seguro que habrá mantenido, como siempre, el nivel como cargo y como persona, porque le conozco. Y, por supuesto, a todos los ponentes. Yo creo que es un curso de ponentes implicados y, sobre todo, además, que saben transmitir muy bien esto de las, con perdón de la expresión, esto de las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de las personas, que yo creo que es fundamentalmente lo que queremos un poco debatir en este curso, si no lo estoy diciendo mal, señor director del curso. Rafa, buenos días. Cristina, bueno, la experiencia de Cristina, yo creo que, no sé, pues sería incansable su relación y, sobre todo, su compromiso también con estos aspectos. Veo a representantes de entidades que colaboran con el Inserso también aquí muy implicadas en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo otra, disculpar a la secretaria de Estado. La secretaria de Estado, Susana Camarero, tenía mucho interés, mostró, y fijaros si tenía interés de que cambiamos la inauguración porque ella quería estar. Porque cuando yo le conté el curso, pues me dijo, quiero estar allí. Ayer tuvimos reunión del Consejo Territorial con las comunidades autónomas y era imposible que viniésemos. Y bueno, pues tiene una contractura muy fuerte que le han recomendado que fuese al fisio y además y que no viajase ni se montase en coche. Entonces la disculpamos, esperamos su pronta mejoría, porque también es cierto que esas cosas se pasan. Y sí, ojalá se pase pronto. Bueno, lo primero, gracias. Gracias por estar en este curso, gracias porque al fin y al cabo yo siempre he dicho que son cursos en los que se viene a trabajar. Yo cuando vengo a estos cursos y me informo y pregunto por estos cursos, siempre vengo con la intención de aprender. Creo que es bueno levantarse todos los días con la intención de aprender. Yo recuerdo oír una reflexión que una vez me preguntaron, ¿te has parado a pensar por qué tenemos dos oídos y una boca? Y dije, pues al principio, dice, para intentar escuchar el doble de lo que hablamos, porque se aprende mucho más. Entonces yo creo que eso es muy importante, tenerlo como principio en la vida. Desde el Inserso y desde el Ministerio, el incorporar este tipo de cursos de formación, yo creo que tiene dos objetivos fundamentales. Primero, poner al día, porque esto cambia. Esto es un avance continuo. Avance en el buen sentido, de la mejora. Pero yo recuerdo que hace unos años, cuando se hablaba de las TIC, pues algunos pensaban que era como un espacio dirigido, no sé si para las grandes empresas de investigación, para las grandes compañías, pero desde el momento que empezamos a ver, yo hablo por mi experiencia que quiero compartir con vosotros, de que las tecnologías de la información y la comunicación, puestas al servicio del cuidado de las personas, pueden facilitar y ayudar muchísimo. Yo creo que desde el momento se empezó a abrir un ámbito de esperanza para muchas personas que veían a veces pues coartadas sus posibilidades de avanzar en lo profesional, en lo personal, en la vida diaria de cualquier ámbito de la sociedad. Yo he visto ejemplos de cómo las tecnologías de la información y la comunicación se aplican en la sanidad. Yo he visto ejemplos cómo tecnologías de la información y la comunicación se han aplicado para que una persona con otra capacidad, con otras capacidades, pueda desarrollar plenamente sus capacidades en un puesto de trabajo. Yo he visto ejemplos de cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden facilitar los cuidados de larga duración a personas dependientes, a personas con demencias y, sobre todo, de apoyo y ayuda a los familiares. Desde ese punto de vista, yo creo que, muchos me lo habréis oído decir muchas veces, ¿dónde puede llegar o hasta dónde puede llegar el límite de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo para los cuidados de larga duración, que es la terminología que empieza a acuñar Europa, que aquí lo incluimos como atención integral, atención sociosanitaria, atención en el domicilio? Al final, cuidados para atender a personas de forma continuada y desde un punto de vista integral.
Pues creo que las posibilidades yo ahora mismo no sabría decir dónde están. Es más, yo me atrevería a decir que casi no tienen límite, y siempre en el sentido positivo. ¿Por qué lo digo? Porque he podido comprobarlo a mi nivel, y aquí hay muchos que lo están diseñando, lo están pensando ya en este futuro o habrán producido lo que yo vi, porque creo que es un aspecto que se empieza a medir, que se empieza a palpar y que se puede contrastar. Yo recuerdo cómo en un pueblecito muy pequeño de la frontera con Portugal y mi tierra, que es Castilla y León, siendo consejero de Sanidad, claro, pues el desplazarse al médico para algunas familias y para algunas situaciones que ya no están los hijos allí o pues no es tan fácil, hay transporte público, pero con una buena telemedicina, el médico del centro de salud le estaba transmitiendo por teléfono una imagen de la mano, podía decidir en el momento si era necesario hacer alguna intervención, darle una crema o tenía que ir al hospital porque era otra cosa. Pero es que también he visto médicos que con un maletín y un teléfono han podido hacer un electrocardiograma a una persona, si es normal mandar el informe y si es grave automáticamente llamar a la UBI móvil. No os voy a contar, yo tuve una persona, recuerdo cuando estaba de gerente de servicios sociales, una persona con sordoceguera y que había sacado las oposiciones. Y obviamente el día que llegó a la oficina dijimos, tiene ganas de trabajar, es un empleado público. Pues gracias a las adaptaciones tecnológicas, que ya en esa época la ONCE era pionera, desarrolló su trabajo normalmente como cualquier otro compañero de oficina. Pero eso en empresas. Yo he visitado empresas, hace 10 o 15 años, la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad pues era un tema que se empezaba a manejar, se empezaba a tratar, y unos años después conozco plantas de envasado que el 100% de la plantilla, con adaptaciones técnicas de los puestos de trabajo y de la maquinaria, la está desempeñando personas con discapacidad. Independencia. La teleasistencia domiciliaria, los que la conoceráis, empezó con un medallón que apretabas un botón y te podían... Es que ahora la teleasistencia domiciliaria, quien no tiene hoy día un smartphone, podrá estar viendo a su pariente, a su familiar, si está atendido, puede hablar con él, y lo que puede producir esto todavía. Para la formación de los profesionales. Para las personas mayores una tablet es como una televisión. ¿Qué posibilidades tienes de informarles y darles consejos? Para los profesionales, la formación online, hoy día que con los ajustes presupuestarios, que a veces no dispones del tiempo de cuando tienes el curso en el mes, online. Nosotros estamos haciendo formación online a través de Ricotec, que cooperamos con 24 países de Iberoamérica. Yo creo que el último curso fueron 400 los que en un curso online a través de formación totalmente. ¿Cuál es lo que tiene que tener detrás de este soporte de las nuevas tecnologías desde mi punto de vista? Siempre tiene que haber profesionales. Siempre tiene que haber alguien que dé la suficiente garantía de que si llamas porque necesitas algo más de lo que estás viendo, te pueden responder con profesionalidad. Y también es cierto que lo mismo que cuento todas estas bondades, nosotros ahora mismo estamos trabajando en un proyecto un proyecto pionero, pero sobre todo que le está liderando el Ministerio con las comunidades autónomas, que es la integración sociosanitaria. Pues yo no os voy a contar aquí el proceso de integración sociosanitaria, porque está Fernando allá al fondo y seguro que lo haría mucho mejor que yo. Pero en uno de los apartados que incluimos para esa integración sociosanitaria es las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de ese concepto integral de la salud de la persona. El concepto integral de la salud de la persona es que, al final, hay que, a lo largo de su vida, hay que pensar en qué cuidados debe tener, qué cuidados hay que prestarle, porque a veces el equilibrio entre curar y cuidar la sanidad, incluso la investigación, cura y llega hasta donde llega, pero luego a veces hay que tener cuidados
curar, cuidar, ese equilibrio, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puestas a disposición y en manos de buenos profesionales pueden facilitar también esos cuidados integrales de larga duración. Hay un apartado entero, más allá de la comunicación, de lo que es intercambiar comunicación, intercambiar formación, pero de las nuevas tecnologías para la integración sociosanitaria. Es un aspecto que yo creo que, en el fondo, que está ya demostrado. Y en eso, Cristina, que todavía no me sale decir que no es la directora del CEAPAT, es la directora del CEAPAT, pues yo recuerdo que hace poco, en el 25 aniversario que estuvimos, la riqueza que hay alrededor de cómo, yo no sabría decir qué entidad o asociación que tenga algo de relación hoy con la sociedad no esté alrededor de proyectos enganchados a las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí vimos empresas comprometidas en accesibilidad, comprometidas en cómo facilitar la comunicación, fundaciones, profesionales, administraciones, universidades. Es decir, es un núcleo que hace juntar a la mayor representación o la representación de la sociedad en su conjunto a favor de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero dicho todo esto, que yo creo que es muy importante, también soy consciente de una cosa. Al final estamos hablando de tecnologías de la información y la comunicación al cuidado de las personas. Pero fundamentalmente, cuidar a las personas se hace a través de otras personas, que son los profesionales. Eso es lo que hay que intentar combinar bien. Los profesionales sociales, los profesionales de lo social, de lo sanitario, de lo sociosanitario, son conscientes de que esto lo que les hace es facilitarles su trabajo y, sobre todo, facilita y puede mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan y de sus familias. Llamémosles pacientes, llamémosles usuarios, son personas que necesitan esos cuidados integrales a lo largo de la vida y de forma continuada, y a la que algún día, que ojalá sea más tarde o lo más tarde posible y no dure mucho, algunos tendremos o todos tendremos alguna necesidad. Con esto quiero concluir y dejaros trabajar. Creíamos que era un curso importante, creíamos que era un curso de actualidad. Creemos que de este curso vamos a seguir aprendiendo aspectos que nos van a seguir ayudando en la tarea que nos toque de coordinar, de divulgar, de difundir. Nosotros tenemos centros de referencia estatal, he citado el CEAPAT, pero tenemos el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer, que también para formación, para consejos, para cuidados de familiares, para los propios en niveles de estadios pues leves, las tecnologías de la información y la comunicación tienen mucho que ver. Pero el CEADAC, otro centro de referencia estatal de daño cerebral, tiene también proyectos, y está con los profesionales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero incluso los centros de los CANF o los CRMF que hacemos atención directa a personas también están enganchados. Esa es nuestra labor también, intentar confluir nuestra experiencia, nuestro conocimiento, divulgarlo, y el Inserso también, al final, somos un referente en las relaciones con entidades que representan a los pacientes, a las personas, a las asociaciones, a las familias, que también podemos decir en cualquier momento, existe este proyecto de esta entidad, de esta fundación, con lo cual esa es nuestra labor. Este es el curso que queríamos traer aquí a esta universidad tan importante, la Universidad de Verano Menéndez Pelayo, que nos ha permitido una vez más estar aquí presentes y, sobre todo, enhorabuena, del Escorial. Tenemos el otro curso ya en mente, pero en todo caso, enhorabuena por el trabajo y seguro que de aquí, yo lo digo personalmente y seguro que mis colaboradores también, saldremos aprendiendo más de cuando hemos empezado el curso. Y también buen verano, porque después del curso todos tendremos necesidad de unas merecidas vacaciones. Muchísimas gracias. Hacer una pausa de 15 minutos para tomar café y a las 12:15 continuamos. Buenos días a todos.
aunque no tenemos todos los espectadores completos, pero esperamos que se vayan incorporando. Soy María Isabel González Ingelmo, del IMSERSO, directora del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca. Y cuando planteamos esta mesa, en principio agradecer muchísimo a la dirección del curso, a Rafael Beitia, a Cristina Rodríguez Porrero y a nuestro propio secretario general, el que tuvieran a bien considerar la figura de una dirección, de un centro así de referencia para hablar de tecnología. Porque yo decía que esta mesa es una mesa complicada. Y es una mesa complicada porque no todo se refiere a demencia o a dependencia, que es de lo que más podríamos hablar. Sin embargo, creo que la trayectoria profesional que como psicólogo me une desde el campo de la discapacidad hasta el campo de la demencia, me permite quizá el que pueda unir el empleo que nos va a traer Margarita Sebastián con toda la tecnología móvil, teleasistencia que nos trae nuestro ponente Carlos Vaquero y al final con todas las investigaciones en demencias y en Alzheimer que nos trae Enrique Pérez. Lo cual considero que es importante y sobre todo porque voy a intentar unir, para empezar, algo que me ha parecido clave en la intervención de nuestro primer ponente, el director del INAP, y también de nuestro director general. Primera palabra clave, empoderamiento. Es decir, el empoderamiento es lo que nos permite el que dentro del campo sociosanitario, que Carlos Vaquero también nos va a hablar, podamos dar valor y poder a las personas y a los cuidadores de las personas, tanto con demencia, con discapacidad o con cualquier tipo de demencia, para que puedan desarrollar en el futuro esas habilidades y esas potencialidades que tienen, porque van a tener que utilizar la tecnología para poder ayudar a la persona con dependencia, lo cual nos parece que el empoderamiento es una palabra clave. Es una palabra clave la calidad de vida. ¿Por qué? Porque los tres ponentes que tenemos en la mesa y porque el futuro camina hacia los modelos de atención centrados en la persona, es decir, la persona tiene que ser hacia lo que todos los que estamos en esta mesa y otros también nos dirijamos. Hay que personalizar los servicios, hay que dirigirse realmente a esos cuidadores profesionales, a esos profesionales que ya van hacia un envejecimiento, pero que tendrán que seguir utilizando la tecnología, a esa era digital que nos viene, que a la vez ya son usuarios digitales de por vida y que de alguna manera son los que nos sustituirán en épocas futuras. Y considero que por eso estamos y vamos a abordar el tema desde un campo totalmente multidisciplinar. Y por otro lado, algo importante y es unir lo que ha dicho nuestro director general, el campo sociosanitario. Ahora mismo, desde el Centro de Referencia Estatal, se ha creado un grupo estatal de demencias donde fundamentalmente, y nuestro jefe de servicio del INSERSO así lo puede decir, se ha creado ya un espacio colaborativo, que es el GED, Grupo Estatal de Demencias, desde donde todas las instituciones, asociaciones, organizaciones, etcétera, colegios profesionales, sociedades profesionales, van a poder utilizar esa tecnología en favor de tener una mejor atención sociosanitaria. Con lo cual, después de intentar unir esta mesa tan dispar, quiero hacer las presentaciones que nuestros ponentes realmente se merecen. Disculpar a nuestra subdirectora general, Isabel Herranz, porque realmente la ponencia que tendría hoy aquí no ha sido posible. Dar la bienvenida primero a Carlos Vaquero, agradecerle muy personalmente que ha sido un ponente muy aplicado, porque en cuanto recibió mi correo rápidamente me mandó la presentación, lo cual creo que es de agradecer cuando estás presentando una mesa redonda de la cual sabes poco a veces de los ponentes, ¿no? Carlos Vaquero es responsable de desarrollo de negocio de la dirección de eHealth, lo cual nos une realmente el campo sociosanitario de Telefónica. Creo que además ves siempre las vías de los nuevos negocios y el campo de innovación,
lo cual fuera y en pasillos yo ya he propuesto que tenemos que trabajar juntos. Es importante siempre en estos cursos los pasillos que hacemos luego para preparar proyectos juntos y sobre todo para tratar de innovar entre todos, que creo que el Imserso es donde realmente está para unirnos distintos foros. Yo creo que voy a hacer las presentaciones primero por separado, si os parece, y dejamos también las preguntas para el final, para después de las 3 posiciones. Carlos, muchísimas gracias y te paso la palabra. Muy bien, pues nada, simplemente presentarme. Soy responsable de desarrollo de negocio de la unidad eHealth de Telefónica de España. Aunque le llamamos eHealth, un anglicismo, somos completamente sociosanitarios. Los servicios que proporcionamos pues son sociales y sanitarios, ¿vale? Obviamente Telefónica es muy grande, hay muchas actividades alrededor del mundo de la discapacidad. Nuestra misión es crear servicios TIC, tecnologías de la información, especializados en este vertical, ¿no? He traído una pequeña PPT, esta que comentaba María Isabel, que la tengo ya preparada, porque es la que solemos contar, lo cual quiere decir que no me debería de costar mucho. Si me la proyectáis. Ok, muy bien. Pues la primera pregunta que... ¿Algún problemilla? ¿Dónde hay que apuntar? Esto es la tecnología también, tiene estos problemas. Ahí está. Vale, perfecto. Eso es. La primera pregunta que nos suelen hacer es ¿qué hace Telefónica en este mundo del entorno del eHealth, del sociosanitario? Y siempre, bueno, nos toca un poco por qué Telefónica ha apostado por esta área foco. Pues simplemente porque creemos que va a ser un entorno en el que va a haber un gran desarrollo, un gran cambio, ¿vale? Hay el decálogo típico de que tiene que ser una sociosanidad que pase del mundo más presencial o la atención directa a un mundo más multiubicuo, con atención remota, que tiene que pasar de ser reactivo, de atender episodios concretos, a enfocarse más en la proactividad y en el continuo asistencial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo está cambiando y el mundo social y los servicios sociales y la sanidad pues también va a cambiar, ¿no? Lo que piensa Telefónica, que toda esta reestructuración en torno al paciente, al usuario, el autocuidado de los mismos, etcétera, pues bueno, se tiene que ir acompañado de una aplicación intensiva de las tecnologías de la información, ¿vale? Tal y como está ocurriendo, por otro lado, en todos y cada uno de los sectores de mercado de este mundo, ¿no? Lo que sí creemos es que no es un mero cambio por la sostenibilidad, sino que responde a una demanda real de los ciudadanos. En definitiva, los modelos de relación de los ciudadanos, de los usuarios, está cambiando, la tecnología está de los servicios o la forma de hacer la demanda de los servicios por parte de los ciudadanos. Dicho esto, es muy importante señalar que la tecnología en sí misma no es la solución. Esto desde el área de Telefónica lo tenemos completamente claro y la tecnología es una palanca
que hay que aprovechar para hacer el cambio, pero el cambio tiene que ser un cambio de modelo asistencial, tiene que ser un nuevo modelo de procesos clínicos de atención. Obviamente habrá mucha base tecnológica, pero digamos que el sistema sociosanitario en sí mismo pues lo tiene que decidir y lo tiene que ejecutar. Y primero van los modos de trabajo y los modos de atención y luego la tecnología que hay que aplicar, ¿vale? El catálogo que tenemos nosotros es amplio, desde temas pues de gestión de la demanda, todos los temas de contact center alrededor de los servicios sociales y sanitarios, temas más tradicionales del mundo de la TI, la gestión de imagen médica, las teleconsultas, la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí quería centrarnos en dos grandes aspectos. Es todo lo que tiene que ver con la gestión remota de pacientes y los servicios de la asistencia móvil que tenemos. Voy a empezar por los temas de monitorización. Aquí solo comentaros, bueno, hay muchas estadísticas al respecto, ¿no? Que si en España hay 1.400.000 dependientes, no sé si ahora será exacto o es una estadística antigua, que dicen que pues, el 55% de los dependientes tienen al menos una enfermedad crónica. Otro dato, el 88% de los mayores de 65 años sufren por lo menos una enfermedad crónica, con lo cual lo que vamos a ver, por lo menos desde un punto de vista tecnológico, en un futuro más o menos cercano, pues será la convivencia de nuestros mayores, pues con sistemas, con tecnologías en el hogar, para el mundo social, para el mundo sanitario, todo conviviendo en el mismo hogar. Me gustaría, más que tengo preparadas para hablar algunas slides, pero sí me gustaría que primero viésemos un vídeo, este es de hace unos días, de la televisión gallega, y es nuestros usuarios, nuestros pacientes. Es un proyecto que tenemos con el Sergas y bueno, echarle un vistazo, por favor. A ver si no nos sale primero los anuncios, porque está directamente tomado de... Está en gallego, ¿eh? Ahí está. Entendemos. Se entiende. Son los euros. No tiene nada que ver con esto, ¿eh? Xaime Antelo foi diagnosticado da EPOC, a enfermidade crónica de obstrucción pulmonar, e é unha das 157 persoas que forman parte do programa de teleseguimento no domicilio. O obxectivo do estudo que presentou o Sergas esta mañá é comprobar se o control diario reduce o número de crises e hospitalizacións e como pode repercutir no gasto sanitario. A telemonitorización o teleseguimento da EPOC se ten asociado con reducción destos episodios de ingreso urxentes, con estas atencións urxentes, con estas descompensacións, e que basease esta idea en que se poden predecir de maneira precoz determinados signos de descompensación e, por tanto, nos permiten anticiparnos antes de que estas descompensacións se produzan. Xaime Antelo vive en Negreira coa súa muller e dende hai un tempo dende que lle dixeron que tiña os pulmóns e os bronquios obstruídos depende deste oxígeno. Os paseos que fai agora limítanse á lonxitude deste cable. O seu é un desos 157 fogares digitais grazas a unha tableta e un pulsioxímetro o que se conecta coa enfermeira sen necesidade de moverse da casa. Nós temos o compromiso de incorporar 500 pacientes a este estudo. E a verdade é que levamos a 157, comenzamos en xaneiro, e salvemos 157 pacientes e somos ahora mesmo ao sistema de saúde que máis pacientes está incorporando ao estudo. Lo que intenta es facilitar que el propio paciente gestione también su enfermedad, sea capaz de reconocer mejor la enfermedad y sea capaz de manifestar sus síntomas de reagudización de una forma más temprana. Dende a Dirección da Asistencia Sanitaria do Sergas falan en termos de telemonitorización e integración de coidados. Nunha primeira fase, dentro dun programa dun ano de seguimento, o paciente a diario establece unha videoconferencia coa enfermeira que o atende. Eu poderei salir á calle? Bueno, Jaime, a calle un poquillo... Hasta agora non saleu nada, creo. No, Hasta agora nada.
Neste primeiro mes que pode durar a primeira fase, o paciente tamén envía un cuestionario que ven a ser unha copia dunha charla co médico e os datos deste pulsioxímetro, o que mide o seu oxígeno en sangue e o seu ritmo cardíaco. Na segunda fase, o paciente abandona a videoconferencia, pero non o cuestionario e os datos do pulsioxímetro. A diario, unha vez que a enfermeira recibe as súas respostas e os datos de saturación de oxígeno, Maite chámalle á súa casa para comentar os resultados. Sí, diga. Hola, Jaime, soy Maite. Hola, buenos días. Bueno, sí, pouco máis ou menos. É outra cousa. Esa é outra cousa. Está un baixo un control médico e como queira que sea, pois está un pouquiño mellor. É como entrar na súa casa, pero así, mirando por unha cerradura e ao mesmo tempo cercanía. A eles eu penso que o saber que estamos aí. Los colegios de óptica. ¿Le pasas a la PPT? Bueno, como habéis visto en el vídeo, han aparecido conceptos como es el seguimiento continuo del paciente, como es intentar evitar las descompensaciones que acaben en el hospital, como es el contacto con el paciente, por teléfono, por videoconferencia, y quizá lo más reseñable es la edad del paciente. El típico crónico de alto riesgo, bueno, tenemos varios ensayos clínicos, etcétera, la edad media es por encima de los 80 años, ¿vale? Entonces, esto quizá ya aprovecho y quizá rompe una lanza con respecto al uso de las nuevas tecnologías por parte de los mayores. La verdad es que el mundo de las tablets, el mundo de la selección táctil, ¿no?, sobre la propia pantalla, pues al final simplifican mucho la capacidad o facilitan que las personas con menos capacidad pues puedan usar las tecnologías, ¿vale? Dicho esto, la idea no es que todo el mundo tenga en su casa pues una estación clínica, ¿no?, para hacer todo tipo de pruebas. Otras cosas pues no nos lo podríamos permitir, ¿no?, lógicamente. La idea es el concepto de la prescripción tecnológica, es decir, buscar aquellos pacientes que, en definitiva, pues como un medicamento, es decir, que tengan una necesidad real de seguimiento continuo y que este seguimiento continuo, bueno, puede seguir a todo el mundo, pero la necesidad es que sea coste efectivo, es decir, que cuando haces un seguimiento realmente estás buscando unos resultados clínicos, no tecnológicos, ¿vale? Ahí es muy importante la segmentación de los usuarios. Tradicionalmente, bueno, cuando hablamos de los crónicos, pues se habla de tasas de que el 30% de la población crónica pues tiene el 65% del coste sanitario, etcétera, ¿no? Pero si veis, nosotros hablamos siempre cuando hablamos de monitorización remota, hablamos siempre de los pacientes de mayor nivel de riesgo. Es decir, estamos hablando de aquellos pacientes que son hiperfrecuentadores, que visitan mucho el hospital, que requieren un seguimiento muy continuo y normalmente con edades medias pues superiores a los 65 años. Cuando hablamos de otros perfiles, de otros niveles de riesgo, hablamos de otra manera de gestionar la cronicidad y hablamos de la gestión de enfermedades y más del apoyo al autocuidado. Os cuento luego en una pequeña slide en qué consiste. Hablando del alto riesgo, al final lo que tenemos es un sistema como este. Esta es la parte de arriba, es la parte de paciente, que tiene su tablet con el conjunto de biomedidas necesarias, tensiómetro, glucómetro. Prácticamente hoy en día existe la portabilidad de prácticamente cualquier tipo de dispositivo médico necesario para una atención en el hogar, ¿vale? Con capacidad de interlocución con el sistema sanitario, en este caso, vía cuestionarios, por procedimiento establecido, con la posibilidad de aportar por parte del médico contenidos educativos personalizados, es decir, para él mismo y no para otro, con una agenda diaria personalizada igualmente por el médico, pues es decir, pues a las 5 tiene que hacer la toma de bienvenida, a las 6 tomar la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto gestionado, si no lo haces llega alarma, alarma
no cada vez que no se hace llega alarma, sino cuando hay una tasa X de no ejecución de las biomedidas, pues cuando salta la alarma, ¿vale? Con una pequeña carpeta del paciente que te permite, pues eso, ver el histórico de biomedidas. El propio paciente es consciente de cómo está evolucionando sus biomedidas, su enfermedad, y con todo un entorno de mensajería y videoconsulta para poder acceder al médico, ¿vale? Y en la parte, digamos, clínica, en la parte necesitas unas herramientas adecuadas para que la enfermera, normalmente la gestora de casos que está analizando pueda analizar fácilmente esta información, ¿vale? Pues con reports muy resumidos y que de un vistazo pues pueda ver el estado del paciente, ¿vale? Para que el seguimiento pues realmente sea muy ágil por parte de los médicos, ¿vale? Tenemos algún ensayo clínico, concretamente este de referencia en el Parc Salut Mar de Barcelona, el proyecto de Licor, y simplemente os contamos los datos que hay. El nivel de satisfacción por parte de los pacientes es altísimo, pues el 100% recomienda su uso, no ya que esté el satisfecho, sino que recomienda su uso. Y el 81% de las personas prefieren este modo de seguimiento, este modo de tratamiento con respecto al tratamiento convencional. Si miramos el impacto clínico, en el caso concreto del Hospital del Mar, que fue un seguimiento desde hospital de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de unos resultados clínicos pues, de reducción del 48% en cuanto a la mortalidad y disminución de un 63% de las tasas de rehospitalización. Hay que tener en cuenta que para un médico, para una enfermera que sabe que el paciente va a estar monitorizado, es una absoluta tranquilidad que de otra manera no lo haría, con lo cual al final lo que puede hacer es enviar al hogar al paciente antes de lo que normalmente lo haría, ¿vale? Porque sabe que va a estar monitorizado, ¿no? Con lo cual provoca pues, mucha eficiencia en coste en el sistema, ¿no? Y respecto a este tema, pues deciros que son todavía proyectos que están arrancando en muchas comunidades, pero que cada vez hay más día tras día. ¿Qué pasa? Pues tenemos lo que hemos estado viendo del Sergas, está incluso creando su propia plataforma. En Castilla-La Mancha estamos arrancando proyectos ya de telemonitorización en Guadalajara. Tenemos con el IX un proyecto grande de pacientes pluripatológicos. También con los hospitales, os comentaba el Parc Salut Mar, Sant Joan de Déu, el proyecto estrella por autonomasia de Telefónica, que es el proyecto Valcronic, con la Agencia Valenciana de Salud. Tenemos más de 500 pacientes conectados desde hace casi 2 años. Con lo cual, esto son ya realidades absolutas, ¿vale? Estamos mirando al futuro poco a poco, pero son realidades que se están consolidando día tras día, ¿vale? De la parte de medio riesgo, bueno, aquí estamos hablando esencialmente de seguimiento vía contact center, es decir, protocolo médico aplicado a los clínicos de riesgo medio, ¿vale? Y no hay normalmente presencia de sensores en el hogar. También tenemos algunas iniciativas. Recientemente hemos comprado Salud Spot, una parte de Salud Spot, para toda la parte de, en principio, bajo riesgo, consulta sanitaria, consejo sanitario, directamente vía web, ¿vale? Con lo cual, si veis, estamos un poco intentando cubrir todos los aspectos de la atención al crónico, ¿vale? Independientemente del número de riesgo. Desde la parte... Voy mal de tiempo, voy a acelerar un poquillo. Y lo que quería aprovechar es, esto lo sacaremos comercialmente a la vuelta al verano. Quería también comentaros el servicio de teleasistencia móvil que estamos ahora mismo desarrollando. Tenemos usuarios reales puestos en marcha, tenemos ahora mismo 100 personas con teleasistencia móvil de última generación, digamos, con Te Acompaña. Y
bueno, lo que entendemos que ese es un salto tecnológico respecto a la teleasistencia domiciliaria pues más implantada, ¿no? La teleasistencia móvil, en definitiva, lo que pensamos es que bueno, pues tiene unos valores diferenciales importantes y que, en definitiva, pues en cara al futuro, pues va a ser la solución que esté en el mercado, en el mundo de la teleasistencia. No os voy a... Bueno, ya sabemos todos que las líneas fijas cada vez son menos, con lo cual en unos años probablemente pues nadie tendrá su ADSL para acceso de datos, pero probablemente las líneas fijas pues cada vez menos personas la tengan, ¿no? Con lo cual estamos, yo creo que, obligados a tener una solución de teleasistencia en el mundo móvil. Pero es que además aporta grandes valores añadidos, ¿no? El primero, pues la ubicuidad, dependiendo obviamente del dispositivo, con GPS, la capacidad de localización, no te atienda en el hogar, sino que te atienda en todo ámbito donde tú te muevas, ¿no? En definitiva, con lo cual se puede, digamos, profundizar aún más en el servicio social. Las nuevas tecnologías nos van a permitir, pues, también que los cuidadores ampliar el scope, es decir, que el propio familiar se pueda implicar en la gestión del mayor, del dependiente. Cuando nosotros empezamos a desarrollar este servicio, lo primero que pensamos es que hay que personalizar mucho. Las necesidades de los usuarios son muy variadas. Hay personas que tienen mucha movilidad, que se mueven y que quieren moverse, personas que necesitan más a un cuidador. Manejábamos, en principio, cinco grandes variables, ¿no? Es decir, bueno, pues la edad de la persona, si tiene acompañante o no, si tiene cronicidad, porque eso también supone una pérdida de capacidades, si tiene, bueno, el nivel de renta, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, el resultado de todo esto es que, aplicando los diferentes segmentos en cada una de estas variables, pues nos salían 480 posibles perfiles de usuario, ¿vale? Lo que estamos tratando desde Telefónica es, pues, construir una serie de capacidades dentro del servicio que abarque, digamos, todos los dispositivos posibles que sean capaces. Estamos implicando a los familiares dentro del servicio. Esta es la web del usuario del servicio y de sus familiares. Tiene su usuario de entrada personal y tiene sus capacidades de gestión. Puedes activar alarmas, pues yo qué sé, pues se va a ir de vacaciones, puede cambiar la persona de referencia, en vez de mi hijo que me atienda a mi hija cuando me voy de vacaciones, o lo que sea. Todo esto lo puede gestionar el propio usuario, ¿vale? Con lo cual puede redirigir las alarmas de la teleasistencia a la persona más adecuada. Por supuesto, el cuidador profesional, el agente social, recibe todas, ¿no? Lógicamente. Y sí quería comentaros un poco que lo que también estamos desarrollando, pues es el mundo de los wearables, ¿no? La verdad es que esto es una moda tremenda. Pensamos que, digamos, iban a ofrecer muchas capacidades. Lo que estamos ahora mismo haciendo, bueno, hay de todo tipo, de todo lugar, con todas las posibilidades, y lo que estamos haciendo es un análisis muy profundo de las capacidades que cada uno de estos dispositivos nos ofrecen. En la idea, pues, obviamente, desechar muchos y buscar aquellas capacidades que nos resultan relevantes para los servicios. Pues hay desde medidores de pulso, hay medidores de actividad de las personas, hay de todo tipo. Y lo que queremos hacer, lógicamente, es este tipo de dispositivos integrarlo en nuestros servicios. Esta es la idea. La idea no es salir al mercado, para eso ya lo hacen las propias empresas, ¿no? Entonces, lo que querríamos tener es, en un plazo más o menos breve, pues una teleasistencia que permita a la vez gestionar o conocer el ejercicio físico que está realizando el usuario. O queremos una gestión remota de pacientes, pues que te permita incorporar todas las mediciones de los diferentes wearables como si fuese cualquier otro sensor médico, ¿vale?
ese es un poco el horizonte más corto medio plazo que estamos dibujando en Telefónica. Muy bien, pues por mi parte nada más. Si queréis más información, pues ahí tenéis nuestra web. Muchísimas gracias. Gracias. Muy interesantes que utilizaré para unirlas al tercer ponente, porque es con el que más va. Y ahora presento a Margarita Sebastián, compañera de muchísimos años, una gran experiencia profesional, cualificación, creo que una gran estudiosa, muy cualificada, y diría poco de ella si dijera que es de los excelentes profesionales que pueda tener el Inserso, el CEAPAZ, y que realmente nos ha servido a los demás también para que estos centros de referencia estatal puedan seguir el camino que con su directora han ido marcando durante todos estos años. Margarita, como psicóloga, vas a tratar de un tema que decíamos que yo creo que lo vas a tener que unir tú misma, ¿eh? Sí. Pero es interesante porque es la autonomía, la participación y el empleo. Sin la tecnología, tú sabes muy bien que el empleo, y sobre todo cuando empezamos en personas con discapacidad, no hubiera podido ser posible. Es decir, hemos conseguido mucho empleo y mucha integración laboral gracias a la tecnología en cualquiera de los ámbitos y de los campos en los cuales nos hemos servido. Que ahora a mayores nos sirve esto para que, además del empleo, puedan tener una teleasistencia domiciliaria, una geolocalización para las personas con demencia, pues estupendo. Pero bueno, agradecemos que realmente puedas tratar este tema que de otra forma hubiera sido más difícil. Muchísimas gracias, Margarita, por tu presencia. Pues muchas gracias, Maribel, por esta cariñosa presentación, no sé si merecida. Creo que te has dejado llevar por los afectos que nos tenemos después de tantos años de convivencia, pero en cualquier caso yo te lo agradezco. Y también quería agradecer a los directores del curso pues el que me hayan invitado y así tener la oportunidad de compartir con ustedes pues esta interesante jornada. La presentación, abrimos la presentación ahora, muy bien. Como ya ha comentado Maribel, pertenezco al CEAPAZ. Tengo una compañera que intervino ayer, hay otra persona también del CEAPAZ que va a trabajar esta tarde con otra mesa, por lo tanto no voy a presentar el centro, pero sí había traído una única transparencia que después de la intervención del director del INAF, en el que nos ha indicado que las misiones de la Administración tienen que formularse en términos de objetivos, y nosotros así lo tenemos, porque hablamos de contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y mayores, pues ya he visto que la tenía que citar y presumir un poco de que vamos en la línea. Pero sobre todo les quería decir que nosotros nos ocupamos de la accesibilidad universal, los productos y las tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todos. Y en el tema del diseño, cuando empecé a prepararme esta intervención, me acordé de una frase, bueno, de un título de un artículo que se publicó hace 20 años, que ha pasado bastante tiempo, pero tal vez me pareció un título muy sugerente y por eso todavía lo recuerdo. Y era El proceso de envejecimiento, un reto para el diseño. Después de 20 años creo que podríamos hacer un pequeño balance y ver si verdaderamente hemos asumido ese reto, si hemos sabido llevar al tema del diseño, en este caso de las tecnologías, de la información y la comunicación, que es el objetivo del curso, si hemos sabido llevar esos principales cambios que se producen en el proceso de envejecimiento y ganar a este sector de la población como consumidores de los mismos. Además, estamos viendo toda la potencialidad que tienen las nuevas tecnologías pues para el cuidado, la seguridad, la rehabilitación. En general, hay un gran impacto en todas las áreas de la sociedad, incluido el empleo. Porque también el empleo, hay muchos cambios producidos por la edad que se producen todavía cuando estamos en activo, y las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudarnos a adaptar ese puesto de trabajo a ese nuevo abanico de capacidades que vamos adquiriendo. Además, yo en estos años también he notado
bastantes cambios, claro, como ojalá, no podía ser de otra manera. Muchos de los cambios han venido a través de equivocaciones, de errores, pero ahora yo creo que estamos en un buen momento, primero porque la tecnología ha adquirido un grado de desarrollo, sobre todo me estoy refiriendo a lo que es todo relacionado con la interacción persona-dispositivo, tiene un grado de madurez que nos permite crear interfaces muy configurables, muy individualizadas, muy flexibles. Se pueden dar soluciones, como digo, para un abanico de capacidades específico prácticamente. Y eso pues ha hecho que podamos utilizarlas en muchos sectores de la vida, como digo, de la participación, entre ellas el empleo, y también términos como la usabilidad frente a la sobredimensión de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos visto que en un primer momento pecamos de sobredimensionar los dispositivos, de ofrecer todo lo que era técnicamente posible. Y claro, eso siempre hace más complejo el aprendizaje, hace más complejo el poderse mover por ese dispositivo y termina suscitando un cierto rechazo. Sin embargo, la usabilidad, el que el dispositivo cumpla una función y que esa función sea cubrir una necesidad de la persona que lo va a utilizar, pues va a motivar y va a facilitar su aprendizaje. Decía Maribel que voy a hablar del empleo. Sí, voy a hablar del empleo porque también nosotros en el CEAPAC tenemos un servicio desde hace muchos años de adaptación de puestos de trabajo, donde tratamos de solucionar las demandas que llegan al centro. Y nos hemos dirigido en un primer momento a las personas con discapacidad y a partir de ese aprendizaje, pues ahora también tenemos una actitud de trabajar por aplicar esos conocimientos a las adaptaciones que pueda necesitar un trabajador de más edad. La verdad también es que el envejecimiento de la población está afectando también al colectivo de trabajadores en activo. Es decir, cada vez las plantillas están más envejecidas. Ahí en la transparencia pues pongo algunos porcentajes de cómo van cambiando en Europa, cómo van cambiando el porcentaje de trabajadores mayores y a medio largo plazo pues vamos a ver que podemos pensar que el rendimiento, la productividad va a depender en gran medida de unas plantillas con trabajadores que tienen ya cierta edad. Y de hecho, pues los gobiernos, las organizaciones ligadas al empleo están fomentando que esta nueva situación hay que abordarla mediante estrategias, etcétera, ¿no? En España hay una estrategia desde el 2011 que afecta a trabajadores mayores de 55 años. ¿Cuáles han sido las variables que han dado lugar a este escenario? Pues por un lado el envejecimiento de la población, el decremento de las tasas de natalidad, el decremento del número de cotizantes por pensionista y también una edad tardía de incorporación al mundo laboral. En las últimas décadas los jóvenes dedican más años a la formación y se incorporan más o esas recomendaciones. No hay consenso,
pero los estudios que se van realizando sí que indican que a partir de los 45 años se producen una serie de cambios que ya son relevantes y deberían estudiarse para conseguir una mejor adecuación persona-puesto. Mucho antes de lo que se creía en un primer momento, porque se hablaba de los 60 como una edad donde se producían estos cambios. La verdad es que hay mucha variabilidad, cada persona envejece a un ritmo, tampoco afecta a todas las capacidades al mismo tiempo, el progreso no es lineal. Como digo, a los 45 se observan unos cambios y se aceleran a partir de los 50, sobre todo los 55 años. Por lo tanto, tenemos también que estar preparados para que en los equipos de prevención de riesgos laborales, etcétera, se estudien estas adaptaciones. Y también en los equipos de recursos humanos se haga una promoción del envejecimiento activo desde el mismo momento en que uno entra a trabajar. Es imposible, por el tiempo que tenemos, ponernos a ver una por una todos estos cambios en las capacidades funcionales. Por otro lado, también antes de continuar, quería decir que la edad no en todas las tareas afecta negativamente. Precisamente tenemos también, cuando somos mayores, más experiencia, tenemos también más habilidades sociales, etcétera, y para determinada ejecución de tareas somos mucho más efectivos que una persona joven, eso que quede por delante. Pero sí que es verdad que hay algunos cambios, y yo me voy a centrar un poco en los cambios que tienen que ver con las disminuciones en la capacidad visual y auditiva, en la discapacidad sensorial, pues para poner algún ejemplo también de qué ayudas tenemos en la tecnología y cómo va evolucionando esas ayudas. He elegido la discapacidad visual porque hay muchísimos puestos de trabajo que se desarrollan en el sector servicios. Muchísimos de nosotros trabajamos con pantallas de visualización de datos y esos puestos suelen tener una carga visual importante. Por tanto, si el ojo envejece y se producen una serie de cambios a partir de los 45 años, pues esos los tenemos que tener en cuenta y también tendremos que prever la fatiga visual que puede producirse cuando dedicamos muchas horas pues, a trabajar, por ejemplo, con las pantallas de visualización de datos. Es cierto que la visión, pues tiene, yo como digo, el ojo envejece, las lentes se vuelven más amarillas, se vuelven mucho menos transparentes, la luz incide mucho menos en el ojo, incluso se dispersa, somos más sensibles a los deslumbramientos, tampoco visualizamos los colores de la misma forma que cuando somos jóvenes, tenemos más dificultades para ver los azules, los violetas, los valoramos de una forma menos brillantes que otras personas más jóvenes y todo eso, pues fijaros la importancia que puede tener a la hora de diseñar y de elegir un buen contraste. Si decimos también que la luz es más difícil que por el amarillamiento de las lentes oculares, de que nos ayude a visualizar un determinado señal o icono o texto, pues fijaros también la importancia que puede tener el adaptar con una luz adecuada. Se habla, por ejemplo, de que a los 40 años necesitamos para ver en igualdad de condiciones un 20% de luz más que a los 20 y a los 60 un 30% de luz más que a los 20. Eso siempre cuidando de no producir deslumbramientos, porque a la vez también somos más sensibles a los mismos. Entonces, todo esto hace que necesitemos adoptar una serie de medidas para paliar si encontramos estas dificultades.
Muchas de las soluciones que no suponen una ruptura entre la comparación entre demandas y capacidades, sino una serie de desajustes. Y esta serie de desajustes muchas veces se pueden paliar activando las prestaciones que traen los sistemas operativos. Simplemente hay que conocerlas, activarlas y beneficiarnos de las mismas. Desde Windows 95 los sistemas operativos traen mejoras de accesibilidad en el panel de control, en el asistente para accesibilidad, etcétera. Cada vez que aparece un Windows suele mejorar estas prestaciones de accesibilidad y ser más completas. Cada vez necesitamos recurrir menos a programas específicos como los magnificadores de pantalla que utilizaría una persona con baja visión o que estamos acostumbrados a manejar o recomendar a ese colectivo, porque como digo, las prestaciones de los sistemas operativos van comiendo terreno en la misma línea que esos sistemas específicos para personas con discapacidad, lo cual hace también que sea la solución que propongamos sea más económica que si hubiéramos tenido que adquirir algo específico en el campo de la discapacidad. Por otro lado, otra buena noticia es que cuando necesitamos programas específicos, por ejemplo, yo ahí ponía un ejemplo que es de un cursor más grande, porque el cursor que nos proporcione Windows se nos quede corto o necesitemos un mayor contraste, pues estos programas, en la mayoría de los casos, son gratuitos. Simplemente tenemos que saber en qué página web están, descargarlos y empezar a funcionar. Esta es otra de las filosofías, yo creo, que se han creado con la sociedad de la información y la comunicación, y es el que cada uno quiere contribuir con su capacidad y sus competencias a que esto verdaderamente sea útil a muchísima gente. Y eso ha cambiado el panorama totalmente ahora en el tema de las adaptaciones. Las adaptaciones por software, en muchísimos casos, son gratuitas y sabemos encontrarlas y sabemos ponerlas a funcionar. Bueno, también las ayudas ópticas en el tema de las demandas visuales serían muy útiles, pero no me voy a detener por cuestiones de tiempo. Y sí que me iba a detener un poco en esta otra transparencia porque nos indica también cómo va evolucionando la tecnología. Por ejemplo, cuando una persona tiene dificultades para leer en papel o cuando quiere visualizar una tarea que está haciendo, en este caso puede ser una restauradora, un escultor, un pintor, pues podía recurrir a una lupa televisión. Las lupas televisión son como un circuito cerrado que captan una imagen y nos la muestran ampliada en un monitor, que puede ser el televisor de nuestra casa o el monitor de nuestro ordenador o uno específico para hacer esto. Estas lupas todavía se siguen utilizando. La evolución de la tecnología ha llevado a tener en el mercado nuevos dispositivos en esta misma línea, pero portátiles. Los que aparecen abajo de la transparencia podríamos llevarlos en el bolso. Podríamos configurarlos de la forma en que mejor nosotros los visualicemos, por ejemplo, fondo negro y letra blanca, o otra combinación de colores, y podrían sernos útil pues, cuando vamos a un restaurante y queremos elegir el menú y ver qué platos y elegir el que a nosotros nos guste, o ver el precio de cualquier producto que si no, no lo podría ver por medios normales, ¿va? O firmar, ver el recuadro donde tenemos que firmar y poder leer la letra pequeña, etcétera, etcétera. Estas lupas televisión portátiles, que hay una gama muy amplia en el mercado, afortunadamente, pues también la dificultad para adquirirlas es siempre el precio, ¿no? Pero las últimas tendencias y cómo va evolucionando la tecnología hacen que seamos también optimistas, porque estas prestaciones que se producen ahora
en productos específicos que compran las personas que tienen discapacidad, en un futuro se va viendo que hay una tendencia que van a ser soportadas por las tabletas y por los teléfonos móviles. Y eso, pues, es que, además de que normaliza, es que abarata muchísimo. Entonces, ahora mismo yo puedo bajarme una app que sea una lupa y tenerla en mi tableta. Y a partir de ahí, gracias a la cámara que ya tengo en la tableta o en el móvil, utilizar ese dispositivo para que me amplíe el texto que quiero leer. Hoy por hoy tienen menos prestaciones y menos flexibilidad a la hora de presentar la información que lo que tienen las lupas electrónicas comerciales. Pero yo les anticipo que en unos años o en poco tiempo las lupas electrónicas no existirán y iremos con nuestras tarjetas y con nuestros móviles configurados con las aplicaciones que nosotros necesitemos. Y eso es una muy buena noticia, sobre todo porque es fácil de tener y de adquirir. Simplemente el iTunes o cualquier otro servicio nos lo puede proveer. Esa lupa que he enseñado y que se podía colocar, esa aplicación, la aplicación comercial, que hay una versión gratis, la aplicación comercial cuesta menos de unos 70 euros. O sea que prácticamente estamos hablando de gratuidad. Con la discapacidad sensorial también afecta mucho en los puestos de trabajo y además, si antes indicaba que la discapacidad visual empezábamos a notar los cambios a partir de los 45, en la discapacidad auditiva se empiezan a notar en la segunda década de la vida. O sea que fíjense si se puede, si hay que prever. Y eso, cuando los estudios se hacían, yo creo que cuando todavía no había ese mal uso de los auriculares puestos a todo volumen, que puede que todavía tengamos un futuro con más personas con discapacidad auditiva en las próximas generaciones. Bueno, el caso es que llamamos presbiacusia a esta pérdida que afecta a todas las frecuencias, pero siempre en mayor medida a las frecuencias mayores. Es decir, percibimos peor los agudos y mejor los graves. Por lo tanto, una vez que sabemos también esto, los audífonos se han ido programando para ampliar en mayor medida los agudos y en menor los graves, adaptándose a la pérdida que tiene la persona. Bueno, me indican... Muy bien. Bueno, pues lo voy a hacer rápido. Voy a pasar, si queréis, porque traía aquí algunas otras productos de apoyo que trabajan junto con el audífono, porque muchas veces el audífono no es necesario y necesitamos otras ayudas, otros productos de apoyo para aproximar la señal y escuchar esa fuente sonora con nitidez. Pero bueno, donde quiero hacer más hincapié es en cómo esos productos de apoyo están siendo sustituidos por aplicaciones en tabletas y en móvil, les voy a pasar a contar esta nueva aplicación que a mí me parece muy interesante. Las personas con discapacidad auditiva muchas veces, durante muchos años, han adaptado su vivienda teniendo bombillas en diferentes habitaciones que se encendían dependiendo de la fuente sonora, etcétera. Después ha habido otras aplicaciones más tecnológicas, más estéticas, si se quiere, en las que la persona sorda lleva un receptor, colocamos unos emisores en las fuentes sonoras, cuando esa fuente sonora se activa, por ejemplo, el timbre de la puerta, nuestro receptor vibra y por un LED nos indica qué fuente sonora se ha activado, la puerta, el teléfono o el llanto del bebé si teníamos un niño en casa. Esto está muy bien, es cómodo, hemos avanzado, pero también supone un alto precio. Y ahora en Internet existe una aplicación para teléfonos Android
en la que nos la podemos descargar gratuitamente, podemos grabar las fuentes sonoras de nuestra casa o de nuestro local comercial o de nuestra tienda si somos trabajadores, y podemos, cuando esa fuente sonora se va a activar, nuestro móvil va a vibrar y nos va a indicar en la pantalla qué fuente sonora es la que se está activando. Es decir, hace lo mismo, pero lo tenemos a un clic de Internet. Y eso, fijaros si ha mejorado la accesibilidad, aunque sea económica. Y ya para terminar, de verdad, que esta es la última, simplemente decirles que si les han interesado los temas que hemos tratado, pues les puedo recomendar algunos documentos que hemos elaborado en el CEAPAT y que están disponibles para su descarga en nuestra página web, exactamente en el centro documental. Una es una guía sobre adaptación de puestos de trabajo, otro es un documento que habla de la interfaz de acceso al ordenador y que indica cómo se pueden adaptar los ordenadores, y haciendo mucha incidencia en las aplicaciones que traen los sistemas operativos y en las aplicaciones gratuitas que existen actualmente y que, como digo, estamos a un clic de distancia. También para los que seáis desarrolladores o os guste hacer los pinitos haciendo apps, etcétera, también hay un documento de cómo hacer apps accesibles. Y también uniéndolo con lo que decía el director general, el año pasado y este año lo vamos a volver a repetir, damos un curso, el Inserso da un curso a través de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social sobre las adaptaciones de puestos de trabajo para los adultos mayores o trabajadores de edad, como queramos llamarle. Y con esto agradecerles su atención y muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que a mí me ha impactado mucho, sobre todo porque tenía menos contacto ahora con el mundo vuestro y veo que realmente la tecnología, pues en el campo de las demencias no estamos muy desencaminados, Enrique. Os presento al siguiente ponente, es Enrique Pérez. Su perfil es psicólogo, doctor en neuropsicología y también profesor de la Universidad de Salamanca. El perfil fundamental que más como trabajador del CRE de Alzheimer a mí me gusta es que además es investigador. Yo creo que todo esto va muy bien unido a la investigación. Cuando hablaba nuestro compañero Carlos del tema de los ensayos clínicos, nosotros intentamos que además de observar y además de estudiar, procurar que algunos de nuestros proyectos puedan tener sobre todo evidencia científica, y eso gracias a personas como Enrique pueden conseguirlo. Yo al principio no he hecho ninguna presentación sobre lo que puede ser el centro de referencia de Alzheimer y sobre cómo la tecnología está casi implicada desde el principio, puesto que todos los proyectos de I+D+I nos han venido desde el campo de la tecnología, lo cual nos ha ido marcando un camino que yo creo que puede ser más el futuro de las personas con demencia. Has dado claves importantes que recojo, como es el mundo de los colores. Atención, porque los colores que más pierden las personas, no solamente con la edad, sino también en demencia, son los colores básicos. De ahí que, por ejemplo, en nuestro centro, todos los colores básicos del arco iris, rojos, amarillos, azules, verdes, están marcados. Con lo cual, son claves que te recojo, ¿vale? Y que pongo ya en manos de Enrique para que pueda comenzar su presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maribel, por la presentación y a la organización del curso por invitarme a participar para poder trasladar un poco las acciones que estamos llevando a cabo en el CRE de Alzheimer, que son un reflejo de las acciones que se están llevando a cabo en el mundo de la demencia, que, como bien estamos diciendo, no está para nada alejado de la discapacidad. Si me ponéis la presentación... Perdón. Vale. Como os decía, no es nada distinto en realidad, y muchos de los productos que hemos estado viendo estos días, todas las cuestiones de teleasistencia y demás, y otros tantos productos son igualmente aplicables al mundo de la demencia, y se han hablado de conceptos que son igualmente relevantes, como es el de calidad de vida, por ejemplo, o la atención centrada en la persona. Pues esos son
lo que dirige un poco nuestro papel, cómo aplicar las TIC en la demencia. A priori no parece que puedan hacer buena pareja la demencia y las TIC, porque bueno, pues las personas con demencia pues pueden tener déficit en memoria, en comunicación, en atención, que van a hacer más difícil que se utilice una TIC, que se aprenda a utilizarla. También no tenemos que olvidar que prácticamente por definición las personas con demencia son personas mayores, por lo tanto hay otra serie de discapacidades y de problemas de salud que van a influir en ellos. Véase, como ahora está diciendo Margarita, los déficits auditivos o visuales o incluso déficits motores y sensoriales. Y por último, el hecho de que las personas mayores no están acostumbradas a algunas de estas nuevas tecnologías y en muchos casos, pongo ahí, pueden tener miedo, entrecomillado, entendedlo como rechazo o de primeras un poco de que causa impresión, ¿verdad?, ver alguna nueva tecnología. Sin embargo, nuestra experiencia y la de todo el mundo de la demencia es que todo el mundo se puede beneficiar de las TIC, a unos niveles o a otros. Es cuestión de encontrar cuál es lo que queremos hacer y para qué queremos hacerlo y adaptarlo a la persona. Entonces, como os estaba diciendo, las TIC lo que nos van a permitir es la mejora en la calidad de vida. Ya hay varias investigaciones que han demostrado que el uso de las tecnologías pues pueden hacer que las personas con demencia, esa abreviatura que veis PCD, personas con demencia, porque la repito varias veces, pues mejoran en autoestima, su interacción social, aspectos como movilidad o bienestar psicológico en general. Y para los cuidadores pues también pueden beneficiarse claramente porque se reduce la sobrecarga, la responsabilidad por sistemas de vigilancia, otros sistemas que pueden mejorar esto, como os digo. Y por último, ofrece actividades y conversaciones significativas. Y esto es un tema muy importante, lo voy a repetir varias veces. Al final, las tecnologías no son el fin en sí mismos y son una herramienta para aplicar en las demencias, pero sí que es cierto que muchas veces sirven para romper el hielo y para interactuar con una persona. Un ejemplo puede ser si a una persona mayor, y lo vemos en nuestros centros o en otros similares, van los niños, los nietos a ver al abuelo y claro, el abuelo no habla con ellos, los niños no saben tampoco, no saben qué hacer, pues a lo mejor si tenemos una tablet de por medio es un elemento que sirve para unir a las dos generaciones, para que trabajen juntos y demás. Las TIC nos ofrecen bastantes ventajas. Hay una gran variedad, se pueden aplicar a muchos ámbitos y permiten mucha flexibilidad. Por ejemplo, hablando de una cosa como la música, que en las demencias se utiliza bastante, ya no solo en la musicoterapia, pero podemos, por ejemplo, hacer con un MP3 o un iPod que una persona tenga sus canciones preferidas que recopila su familia y ponérselas en los momentos que sabemos que puede estar más agitado o mostrar más ansiedad. Podemos utilizar una aplicación como las que hay para las tablets que representan un piano y la persona puede tocar en ellas. O podemos buscar su música favorita en YouTube o en otras aplicaciones similares. Entonces, como veis, se puede dar mucha flexibilidad a la hora de aplicarlas. También dan gran capacidad para decidir, control, nos permiten personalizar las actividades, cosa que es fundamental en el Alzheimer y en las demencias, y eso lo que conlleva es que las personas se implican más en las actividades. Como sabréis, en las demencias hay un problema de apatía muy grande, las personas no quieren realizar muchas actividades, incluso las que anteriormente habían sido de su gusto, y estos sistemas nos permiten un poco pues romper esa apatía. Además, otro tema importante es que las tecnologías ofrecen servicios atractivos tanto para los usuarios como para las familias, en lo que son las instituciones. Al final uno llega para ingresar a su familiar en una institución y si ve que la institución está dotada de medios tecnológicos, pues es otra impresión más positiva porque sabemos que van a poder realizar más actividades y demás. Y como os decía, eso implica la comprensión de la importancia de las actividades significativas. También permite pues, que las intervenciones sean más coste efectivas, es decir, para hacer un taller de estimulación cognitiva con personas con demencia, desde mi punto de vista, el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional o cualquier otro experto, pues puede trabajar a lo mejor de una manera
más o menos aceptable con 4, 6, 7 personas. Sin embargo, si tenemos una sala dotada de ordenadores con pantalla táctil que permite que podamos tener a la vez a 10, 20 pacientes incluso realizando sus ejercicios que previamente hemos podido establecer de antemano. Y como os decía, pues se puede aplicar, hay muchas oportunidades, tanto para los enfermos, los cuidadores profesionales o familiares, el sistema sanitario, el entorno social, etcétera. Y dentro de esto también distintos ámbitos de actuación. Y ahora vamos a ver alguno, aunque me voy a centrar más en la intervención. Pero, por ejemplo, el diagnóstico y la evaluación, los cuidados y la atención sanitaria y, como os decía, la intervención y el tratamiento. Entonces voy a ir repasando algunos de estos ámbitos con especial atención, como os digo, al área de intervención, porque el otro ya se ha visto más. Por ejemplo, en el diagnóstico y evaluación, nosotros tenemos experiencia una pequeña experiencia en el campo del Machine Learning. Estos son sistemas de aprendizaje automáticos que permiten a lo mejor clasificar en campos difíciles, como puede ser para discriminar el envejecimiento normal del patológico o unos tipos de demencias de otros, que hay muchas variables que pueden estar en juego y gran cantidad de datos. Pues estos sistemas pueden permitir una discriminación automática de esos. En nuestro centro colaboramos en un trabajo que permitía o intentaba que se pueda diferenciar entre las demencias vasculares y tipo Alzheimer a través de sistemas automáticos de este estilo. Otra aplicación para la evaluación o el diagnóstico serían los sistemas de evaluación computerizados. En España hay muy poco. Tenéis ahí 2 links que supongo que podéis ver y una guía que se ha recopilado de sistemas de evaluación, pero está en inglés. Como os digo, en España es muy poco, pero la idea es que sean plataformas, bien a través de web, de móvil o cualquier otra cosa, que igual que ahora una persona puede buscar información sobre su enfermedad o sobre lo que le preocupa, pues pueda realizar un pequeño test online que, si los resultados así lo indican, haga que vaya a su médico más adelante. Como os digo, este es un campo en el que todavía yo creo que hay bastante trabajo por delante y más en España. Otra aplicación dentro de este campo y sacado de un proyecto que hemos tenido, como decía Maribel, de los proyectos de I+D que ha habido en el Inserso en el centro, todos tienen que ver con la tecnología y en este caso este proyecto que llevamos a cabo junto con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid pretendía utilizar sistemas de electroencefalografía para ver los cambios que se producían con una terapia no farmacológica como es la musicoterapia. Además, tenía otra vertiente mucho más técnica, que era el desarrollo de técnicas avanzadas de procesado de señal, bien para el diagnóstico o para conocer la evolución de la enfermedad. En el campo de la atención, los cuidados y la vigilancia hemos visto mucho estos días. Ayer ya nos han hablado y hoy mismo mi compañero Carlos sobre la teleasistencia, ¿verdad? Y estos son pues, campos que también en las demencias tienen plena aplicación. Son muy importantes, recibimos muchas consultas en el centro sobre los sistemas de geolocalización, porque ya sabemos que las personas con demencia, una de las alteraciones de conducta que pueden tener es la deambulación errante. Esto hace que las personas con demencia se puedan perder. Sabemos por las estadísticas que las personas que se pierden más de 24 horas tienen un alto riesgo de resultar heridas o de morir. Y además son 2 factores, la deambulación y la desorientación, el hecho de que las personas se pierdan, que dan lugar a una institucionalización muy temprana, cosa que creemos que hay que evitar, que las personas tienen que poder mantener la autonomía y vivir en su hogar el mayor tiempo posible. Entonces, hay sistemas ahora de GPS que nos permiten pues, tener controlado en todo momento dónde está la persona o configurar alarmas por si sale de zonas de seguridad y reducir el tiempo para encontrarlo en el caso que así la persona se pierda. Estos sistemas pueden tener algunas consideraciones que hay que ver, pues el hecho de las consideraciones éticas en una persona con una demencia leve o con un deterioro cognitivo leve, de tener controlado en todo momento dónde está, pues puede dar lugar a algunas consideraciones éticas, como les digo, y por otro lado hay que tener en cuenta que puede crear un falso sentido de seguridad en los familiares, que hagan que se despreocupen y que al final tampoco son infalibles estos sistemas.
algunos de los sistemas que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer estos dos, directamente los hemos podido probar con usuarios, TrackMove o Kerube. Son distintos. Por ejemplo, TrackMove es más ajustado de precio, es ese aparatito que están viendo, de tamaño similar al mando de la presentación, que tiene una serie de botones para alarmas o para llamar a una persona de contacto, y lleva un sistema de GPS integrado que permite tener localizada a la persona. A través de una plataforma web se puede ver dónde está la persona en todo momento, ver el recorrido que ha hecho. Tiene una gran cantidad de estadísticas porque viene del mundo del deporte y del seguimiento de actividad física. Entonces, pues podemos ver la velocidad, la distancia que ha recorrido y un montón de estadísticas. Y como os digo, se puede configurar a través de la web muy fácilmente. También un sistema de alarmas que pueden llegar al móvil, al correo electrónico o directamente a la web. Y el precio es más ajustado. Por otro lado tenemos Kerube, que también lo hemos podido probar en el centro. Es un sistema más caro, pero porque conlleva dos cosas características. Una es que el localizador está integrado en un reloj de pulsera. Apenas se puede ver en la foto que les he puesto, pero es un reloj normal, lo único que tiene abajo un cierre especial para que la persona tampoco lo pueda quitar con facilidad. Esto reduce el rechazo de la persona a llevar otros objetos que no sean habituales para él, e incluso evita que se pueda perder, porque al final un mando como el que hemos visto en el ejemplo anterior, pues lo tiene que llevar la persona en el bolsillo y en cualquier momento puede sacarlo y dejarlo abandonado y ya no sirve de nada. Este sistema, por este otro motivo, pues puede ser más útil. Y además cuenta con un dispositivo para hacer el seguimiento, que es como una tablet muy pequeñita, que está específicamente diseñada para esto y nos manda las alarmas, se puede ver en el mapa, hacer el seguimiento de la persona, establecer radios de seguridad, etcétera, etcétera. Claro, esto hace que el dispositivo sea un poco más caro, pero ahora también en las nuevas versiones que están sacando también se puede prescindir del dispositivo de seguimiento y hacerlo a través de web, con lo cual abarata mucho el sistema, ¿de acuerdo? Problemas también, la batería de estos aparatos, pues hay que cargarlos con regularidad, pero como nos pasa con los móviles a cualquiera ahora mismo, entonces no es nada insuperable. Otro que ya hemos visto algún ejemplo estos días es Tueri, es una aplicación para el móvil. Si no es gratuita, que creo que sí, es lo que decimos, tiene un coste ínfimo, y el único hándicap que yo le veo es que tenemos que dar a la persona con demencia el smartphone, que como decimos también se puede perder o sufrir daños, etcétera, y que en algunos casos pues es más caro que los propios sistemas de geolocalización, pero si ya contamos con el dispositivo, pues es una herramienta muy buena. Igual nos permite definir áreas, alarmas, zonas de riesgo, incluso tiene una funcionalidad de botón del pánico también para que la persona simplemente en pantalla apretando pueda mandar una alarma para que su cuidador venga o le busque. Relacionados con los sistemas de geolocalización están los sistemas de control de errantes, que vendrían a ser la misma idea, pero aplicados en un centro residencial. Por ejemplo, nosotros en el centro tenemos uno que ahora os enseño. Os quería decir que en la página web de nuestro centro podéis descargar un documento que se ha hecho sobre los tipos de sistemas de control de errantes, que es muy completo, por lo tanto yo no me detengo más. En el CREA utilizamos un sistema por radiofrecuencia. Las personas tienen un localizador que lleva un colgante, una pulsera con una foto suya, con lo cual parece que es la propia identificación del usuario y demás, y nos permite conocer en todo momento dónde está la persona en el centro, permite asignar alarmas también para saber si ha salido de áreas de seguridad, y posibilita realizar estudios de investigación sobre la actividad psicomotriz de los usuarios. Podemos conocer la distancia que los usuarios han recorrido en el caso de personas con deambulación errante, o en otros pacientes si queremos saber cuánto se están moviendo. Si el fisioterapeuta ha recomendado paseos, pues podemos saber si realmente se están llevando a cabo, de la duración y la distancia adecuada. Podemos saber si el paciente pasa mucho tiempo en su habitación o en otro sitio específico, o conocer las zonas que más frecuentan los pacientes, ¿de acuerdo? Esta es una captura de pantalla de nuestro sistema. Pues ahí veis, podemos localizar en un mapa de nuestro centro dónde está la persona y ver estas cuestiones que os decíamos, el sistema de alarmas y demás. También podéis ver un documento en nuestra web, ahí está el vínculo, para poder descargar un documento que explica pormenorizadamente todo este sistema, cómo se aplica y demás.
Otras cosas que ya hemos visto estos días serían sistemas de vigilancia, sistemas de prevención de caídas. Nosotros nos han presentado en el centro estos y los hemos podido probar. Que ya hemos visto estos días, los kits de ELEA, que son kits muy baratos, fácil de instalar y que permiten pues, controlar las caídas. Por ejemplo, estos están pensados para caídas en el baño. Pero el que tenemos encima, el de Serenocare, nos lo presentaron hace poco, una empresa holandesa con sede en España también, que se puede poner a los pies en la habitación de la persona apuntando hacia la cama y así podemos detectar cuando la persona se levanta a lo mejor al baño y evitar a lo mejor que haya una caída como puede pasar en algunos pacientes que a lo mejor por las noches se despiertan con frecuencia y demás. Y claro, la oscuridad pues puede hacer y la desorientación pues puede hacer que el riesgo de caída sea alto. Esto permite que sin estar el cuidador, el auxiliar, continuamente pendiente, sí que tenga un aviso inmediato en el momento en el que esto ocurre y pueda obrar en consecuencia para evitar las caídas. Vamos a pasar al tema de la intervención y el tratamiento, que es también lo que más nos dedicamos en el centro y lo que yo creo que es más interesante. Bueno, los sistemas de estimulación cognitiva los conocemos, son muy habituales. Solo unos ejemplos, Gradior, que le tenemos en el centro, o Smart Brain, cada uno tiene sus características, unos permiten más personalización, otros menos, unos requieren un profesional que varíe la dificultad de los ejercicios, otros lo hacen automáticamente, pero ambos están muy bien y, como os decía, pues nos permiten atender a muchos pacientes de una manera simultánea, e incluso ya cuentan con aplicaciones para hacer teleterapia, para que las personas puedan hacerlo desde su casa. En el caso de personas con deterioro cognitivo leve o personas que no están institucionalizadas, pueden utilizar también estos sistemas que el propio terapeuta desde el centro puede establecer su tratamiento y demás. Os quería también enseñar NeuronApp. No es exactamente lo mismo, pero es una plataforma móvil, web, nosotros también la utilizamos. Para el terapeuta a nosotros nos encanta porque te permite establecer sesiones, asignárselas a los pacientes, poner sus resultados. Tiene una gran cantidad de ejercicios, generadores de otros ejercicios habituales como pueden ser cuentas, sopas de letras, etcétera. Tiene juegos móviles también, se puede usar desde las tablets, desde el ordenador, y nos parece muy interesante y que está además en los pocos años que lleva de evolución está consiguiendo buenos resultados, creemos. Proyectos que hemos tenido en el centro relacionados con esto sería este de SICA, que fue también dentro de la convocatoria de I+D+I de Inserso del 2008. Sería un sistema de estimulación cognitiva que se basaba en la TDT, que fue justo cuando empezó a instaurarse o al poco de instaurarse en España, pues este sistema permitía que las personas desde su casa a través de la TDT, con un receptor normal y corriente, pudieran hacer ejercicios de estimulación cognitiva. Es muy interesante, pero como el problema, ya se decía ayer, muchas veces se quedan en el prototipo estos productos porque nadie muestra interés en desarrollarlo, pero sí que son un ejemplo de lo que nos permite la tecnología. Al final una televisión la tiene todo el mundo en su casa y el aparato de la TDT fue necesario que todo el mundo lo tuviera también, pues era un buen sistema no necesitamos ni que la persona tenga conexión a internet ni nada. Otro sería Gerontech. Este también es similar. Al final también este ya entra más en el campo de lo lúdico, quizá, también de la convocatoria de Inserso de 2008. Entra más en el campo de lo lúdico, pero al fin y al cabo también es un programa de estimulación cognitiva que permitía que dos personas pues, pudieran jugar simultáneamente a algunos juegos o actividades de estimulación en modo cooperativo o en modo de competición online. También muy interesante, pero se quedó en el prototipo, como decimos que es el problema. La WII-terapia, ya nos han hablado de ella, vimos ejemplos ayer, ya llamó mucho la atención en su momento. Nosotros en el centro hemos llevado a cabo un estudio para valorar. En otros sitios la han utilizado como para el trabajo de fisioterapia, a lo mejor. Nosotros queríamos utilizarla para el trabajo de estimulación cognitiva y llevamos a cabo un estudio con pacientes con demencia leve o moderada, con un grupo control, aunque la muestra era pequeña, y los resultados sí que nos han indicado que, primero, todos los usuarios fueron capaces de aprender a usar el mando y la videoconsola. En 3 o 4 sesiones pudieron. Esto nos demuestra que no tenemos que hacer presunciones sobre lo que las personas van a poder o no, porque en realidad prácticamente se puede conseguir que aprendan estos sistemas con relativa facilidad. Es un sistema que por su aspecto lúdico pues hace que las personas tengan una alta motivación, se implican mucho en la tarea y disfrutan. Incluso personas que después no se acuerdan que han estado jugando a esto se van con la sensación de que han ganado, de que han estado jugando algo, y eso es positivo, porque la persona tiene un estado de ánimo muy bueno.
A grandes rasgos, los resultados que nosotros hemos encontrado es que pues se incrementaba la puntuación de Minimental tras una intervención de 3 meses, de 3 sesiones a la semana con esto, comparando con personas que estaban realizando el tratamiento habitual en el centro. Pues se producía, mientras que en nosotros hay una estabilización, estos podían mejorar algunas puntuaciones cognitivas. La muestra es pequeña, por lo tanto los resultados nuestros son un poco, hay que cogerlos con pinzas, pero van en la línea de otros resultados anteriores publicados. Este sistema GED, que nos lo iban a haber presentado ayer Mariano Alcañiz, pero no pudo ser, nos parece muy interesante. Estamos ahora mismo desarrollando una investigación con él. Es una mesa muy grande, con una superficie táctil que permite también el juego multiparticipante entre varias personas. Como veis ahí, cada persona tendría como su tablero y pueden ir haciendo actividades de memoria, es lo que se ha centrado, con muchas actividades distintas de memoria. Y está basado también en un aspecto lúdico. Como veis en la fotografía de la derecha, aparece como un tablero con un recorrido para los participantes, lo van recorriendo según la puntuación que sacan en los test y demás. Son ejercicios de memoria, pero se van compitiendo unos con otros. Y también es un sistema muy interesante que ahora estamos probando. Este otro sistema, ALZAP, es una aplicación que se está desarrollando a partir del PACID. Era un programa de estimulación cognitiva integral en demencias que se desarrolló en el centro. Pues bien, nos propusieron desarrollar una aplicación que utilizara la base de este sistema, utilizando las fotografías de la historia del usuario, que sus familiares pueden cargar, sus fotografías, vídeos, sus canciones o cualquier otro objeto. Entonces, se puede utilizar tanto para hacer el trabajo de reminiscencia como para hacer los ejercicios que proponía el PACID utilizando estos estímulos. Todavía está en desarrollo, estamos en contacto con ellos y nos parece que también están trabajando muy bien y que pueden dar un producto muy interesante. Respecto a las tablets, ahora están muy de moda. Nosotros ahora hemos empezado un proyecto para ver cómo se pueden instaurar en un centro de personas con demencia, es decir, qué actividades se pueden realizar y qué es importante y qué es lo que tenemos que controlar y conocer. Las tablets, como sabemos, pueden ser más adecuadas que los ordenadores porque son portátiles. Ya hemos hablado de que las pantallas táctiles facilitan el uso y son más intuitivas. Su tamaño, peso y aspecto pues es mucho mejor para trabajar. Y parece que es menos, que intimida menos también que un ordenador que vemos como un gran aparato y demás. Además, se pueden utilizar de muchas maneras y con muchas aplicaciones. A ese respecto, bueno, luego se lo enseño. No solo nos tenemos que quedar en las aplicaciones, hay muchas cosas que podemos trabajar con ellos, porque veremos que hay muchas aplicaciones que son en inglés ahora, que no están todavía en castellano, demás, pero hay muchas cosas que podemos trabajar. Mismamente podemos utilizar YouTube para que las personas busquen vídeos de su ciudad antiguos o de sus cantantes favoritos o de cualquier otra cosa, o el Google Maps podemos utilizarlo para hacer orientación con la persona, el Street View, podemos buscar información sobre los aspectos que le interesen a la persona, podemos hacer estimulación cognitiva, sensorial. Son muy buenas para trabajar la reminiscencia y la historia de vida, por todo esto que os estoy diciendo, aparte de otros sistemas de entretenimiento y verdad. Se ha visto que las tablets pueden mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, pueden mejorar el bienestar de las personas con demencia, las funciones cognitivas en algunos casos. Como os digo, es un gran apoyo a las tareas de reminiscencia, pueden asistirnos en la realización de actividades de la vida diaria, dan lugar a un incremento en la interacción social, ya que las personas lo pueden utilizar para interactuar con otros familiares a través de Skype, Facebook u otras redes sociales. En sesiones grupales motiva a los participantes a interactuar en torno a la tablet y, como os decía, pues YouTube se ha visto que es una aplicación muy buena para muchos usos. Un proyecto que se llevó a cabo en el centro hace un par de años, también de la convocatoria de Inserso, era este Cognigen, que pretendía desarrollar una plataforma de juegos de estimulación cognitiva que también pudiera ser multiparticipante y que pudiera poner en contacto a usuarios de distintas generaciones. Por ejemplo, a través de redes sociales como Facebook o demás, pues el nieto podría jugar con el abuelo a un juego tipo Memory y demás. También muy interesante.
Pueden descargar también en la página web de nuestro centro estas guías que se han realizado sobre aplicaciones para cuidadores o para personas con demencia. Esa otra dirección web es otro directorio que está muy bien, pero están básicamente en inglés. Tenemos constancia de que el CEAPAT está ahora haciendo un proyecto sobre la SAP, que también estamos colaborando. Voy muy deprisa. Los robots terapéuticos también nos han hablado de ellos recientemente estos días, los hemos visto. Nosotros en el centro tenemos a Paro, la foca robótica, que permite que las personas tengan un sustituto de una mascota en un momento dado, interactúen con él. La foca es emocional, como dicen sus creadores, puede aprender incluso qué es las preferencias del usuario a lo largo de la interacción, puede modificar su comportamiento y pues también parece que tiene efectos muy importantes. Se ha visto sobre todo sobre las alteraciones de conducta, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, promueve la comunicación con otros usuarios, sobre todo lo que os decía, disminuye la agitación y los problemas conductuales. Por último, la sala multisensorial, que también sería un ejemplo similar a esto. En el centro también tenemos una que las investigaciones han demostrado que también pueden tener efectos positivos, pueden mejorar el span atencional de las personas, también inciden mucho en las alteraciones de conducta, mejorando la agitación, la deambulación. Incluso los cuidadores, diversos estudios han señalado que se sienten muy satisfechos viendo... Bueno. Eso ha sido el toque. Sí, nada, ya acabamos. Que da lugar a mucha satisfacción y funciona muy bien, sobre todo para reducir la ansiedad y la agitación. Simplemente ahí un poco de prisa, perdonadme, pero son muchas las cosas que hay que hay en el campo. Muchas gracias. Yo creo que, Enrique, muchísimas gracias. Nadie lo hubiera hecho mejor. La verdad es que hay en 5 años que llevamos muchísimos proyectos de tecnología y es importante. Lo que pasa es que hemos tenido un cuarto de hora y, claro, cada vez se va reduciendo más. Muchas gracias de verdad a la organización. Yo lo único que yo creo que no nos va a dar tiempo a las preguntas. No sé lo que me dicen desde los organizadores, lo que ellos consideren, que podemos tener algo para las preguntas, ¿vale? Y sí que me parece algo interesante y es unir a los 3 que están aquí. Es decir, yo creo que el CRE no puede estar sin el CEAPAT y Telefónica tampoco podrá estar sin el CRE. Yo he tomado nota. Me imagino que habrás tomado nota porque con todos los desarrollos que se están haciendo, la verdad es que todos los días llegan casas comerciales. Además, nosotros como buenos seguidores del CEAPAT, como primer centro de referencia, y es verdad, Cristina, es verdad, pues creo que lo hemos ido haciendo bastante bien, ¿eh? Entonces, son a diario las casas comerciales y las empresas que nos presentan nuevos proyectos y la mayoría son de tecnología. Lo hemos llevado hacia temas de geolocalización, de control de errantes, hacia temas de teleasistencia. Nos faltará todo el tema de tema sociosanitario, de acuerdo, y de estimulación cognitiva. Entonces, muchas gracias y paso a nuestros espectadores la palabra por si alguien quiere preguntar algo para los ponentes. Ha sido tan acelerado que yo casi que lo siento. Es que estaba sufriendo por ti. Yo estaba sufriendo, pero bueno. Sí. Bueno, buenos días. Soy Miguel Ángel Montero, de Informática del Corte Inglés. Soy el director de Sanidad y Servicios Sociales. Y tengo una cuestión. Bueno, yo creo que el recorrido de los servicios sociales y la sanidad es equivalente en lo que voy a decir a continuación. Yo veo que desde el lado de los usuarios, sobre todo de Telefónica no le voy a decir nada porque es colega, pero los usuarios reclaman las TIC, pero tenemos un problema. Y es que la realidad es que las inversiones que se hacen en TIC, en salud, y no digo nada en servicios sociales en general, en apoyo a la discapacidad, en apoyo a los servicios sociales, a los entornos sanitarios, no crecen. Y mi percepción, y por eso decía que el colega de Telefónica aportará también aquí algo, mi percepción es por qué desde las instituciones, por qué desde el lado de los usuarios no se reclama más de estas inversiones que en realidad son necesarias, porque como ha quedado manifiesto sobre todo en la última intervención, son absolutamente necesarios para cambiar el modelo de tratamiento. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué creéis que hay que hacer, que podemos hacer entre todos, para que de una vez por todas las TIC sean parte de lo que estamos haciendo? Porque
en el modo en el que se emplea la gente, en el modo en el que vamos a trabajar, en el modo en el que vamos a trabajar con los usuarios, necesitamos TIC. Y, sin embargo, yo creo que no hay una conciencia por parte de las autoridades de que aquí hay que invertir, aunque en algún caso a lo mejor hay que quitar estas inversiones de otro sitio, ¿no? Un poco que me deis la opinión desde la mesa. Gracias. Bueno, yo sí tengo que dar la mía como gestora de un centro de referencia. Sí que me parece que, por ejemplo, desde el Inserso, esto sí que se ha tenido en cuenta al dar todos los proyectos que se han presentado en I+D+I, todos a un centro de referencia como el nuestro, y ha sido todo en tecnología. Yo creo que eso es una apuesta importante que se está haciendo, igual que lo que dije al principio, y es la creación de un espacio colaborativo desde el propio Inserso, desde el área de informática, para que pueda haber un grupo estatal de demencias desde distintas partes de España y se junten todos para realizar esta coordinación sociosanitaria, ¿no? Yo creo que el Inserso en esto sí que está apostando, y a mí me consta que sobre todo por la tecnología. En este caso, es decir, es unir todo lo social con todo lo sanitario a través de estos espacios. Si me permitís un momento, sí que es cierto que al final, como en todos los ámbitos, hace falta más inversión. Pero nosotros ahora estamos tratando este tema y reclamamos más inversión, y otras personas en otro curso que estén tratando otro similar o también reclamarán más inversión. Entonces hace falta, por supuesto, para la investigación, como está diciendo Maribel, por lo menos hay instituciones que sí que están apoyándolo y dando financiación para que se puedan llevar a cabo, porque no es solo dotar de los medios técnicos de ponerte ordenadores o tablets, es también realizar investigaciones o estudios para saber cómo se pueden aplicar, qué hay que hacer y demás. Y eso es verdad que actualmente puede costar más que la tecnología en sí misma, porque ayer se decía, las tablets son caras. Bueno, las tablets están baratas, yo creo ahora ninguna institución pone en tela de juicio que un trabajador necesite un ordenador, y un ordenador cuesta tanto o más que una tablet. Entonces yo creo que es asequible relativamente. Y también es verdad, en el campo que a mí me ocupa, que a lo mejor los centros no pueden disponer de todo para todos los usuarios, pero los propios familiares sí. Ahora prácticamente todos tenemos un smartphone o muchos tenemos una tablet en nuestra casa, pues a lo mejor podemos llevarlo cuando vamos a ver a nuestro familiar y utilizarlo, lo cargamos con las fotos de nuestra familia y ya tenemos un tema del que hablar con él, porque nosotros lo vemos muy a menudo, va el familiar, está con su familiar con demencia, y los ves que están sentados pero no están hablando, no están interactuando. Y como decía, sirven para romper el hielo y para eso. Y aunque es cierto que hace falta más inversión, yo creo que con lo que hay se pueden hacer muchas cosas. Solo hace falta conocimiento y saber lo que se puede y hacerlo, difundirlo a las personas. Buenos días, soy Inmaculada Gómez Pastor, directora de Otro CRE. Del CREADAC, vamos a empezarlo a llamar CREADAC. Quiero dar la enhorabuena a la mesa por lo interesante de las ponencias, pero voy a hacer una pregunta no como directora del centro, sino como colega de Enrique, doctora en neuropsicología, y además con un tema de investigación en mi tesis que estaba centrado en personas con demencia tipo Alzheimer. Y es que, Enrique, quiero saber tu opinión, me da mucho miedo el tema de la utilización, y creo que con Maribel esto lo hemos comentado muchas veces, el tema de la estimulación cognitiva. Me da muchísimo miedo y creo que no sé si vamos por buen camino. Yo digo siempre que la ciencia avanza gracias a la crítica y la contracrítica, y me parece que es importante que hagamos una crítica constructiva, cosa que en España no sé si la sabemos hacer, porque parece que hacemos crítica y vamos hacia lo personal, y no es así. Yo creo que la crítica y la investigación va precisamente para avanzar en ello. Es algo que desde que hice mis estudios en neuropsicología he visto crecer las nuevas tecnologías, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, me da mucho miedo que utilicemos las nuevas tecnologías como sustitución de la rehabilitación. Yo, cuando hablamos de la telerehabilitación, en el tema del cerebro, que es de lo poquito que entiendo, me da muchísimo miedo. Yo no puedo utilizar el Gradior, digo el Gradior porque has hablado de él, como un sustituto de la ni siquiera rehabilitación, porque yo soy servicios sociales, permitirme que hable de promoción de autonomía personal. No lo puedo, me da mucho miedo cuando decimos, es que con esto puedo atender a 10, permitirme otro, no pacientes, usuarios. Yo trabajo con usuarios. Puedo tratar a 10 usuarios. Es que me horroriza, es que yo no puedo trabajar con 10 usuarios a la vez porque no hay dos cerebros iguales.
Y como no hay dos cerebros iguales, no puedo trabajar con 10 personas a la vez. Y me da la sensación que estamos utilizando mucho los temas de neuroestimulación precisamente para hablar de eficacia y eficiencia en cuanto a hacer ahorro de mano de obra. Vamos a ver, yo esto, mi opinión es que no lo admito. Me parece que es importantísimo el NeuroNap. ¿Por qué me gusta el NeuroNap? Precisamente porque no permite dejar a una persona, me da igual, con demencia tipo Alzheimer o con daño cerebral adquirido o con otro tipo de patología, delante de un ordenador, por mucho, no nos dejemos engañar, que yo programe el ordenador y me dicen, pues esto lo he discutido y nadie me lo ha sabido contestar. Yo no puedo programar un ordenador porque puedo programarlo. Lo que no puedo es adaptarlo porque hay variables de la persona que no estoy midiendo. Por ejemplo, la fatigabilidad. La fatigabilidad de la persona no se mide. Entonces, en mi opinión, programas, aplicaciones del tipo del NeuroNap, que lo que me hace es dar mucho material, que los neuropsicólogos eso lo llevábamos fatal porque es que llega un momento que las ideas se te acaban. Vale, pero la estimulación cognitiva, Enrique, tú dame tu opinión. Casi que he hecho yo la ponencia, ya sabéis los que me conocéis, que es que me gusta mucho, cojo la palabra y no la suelto. Muchas gracias. Sí, tienes razón, no sustituye. En ningún caso, desde mi punto de vista, tampoco sustituye. Nosotros en el centro, las personas participan en estas actividades en Gradior, o en Wii, o en otros, o con SmartBrain o demás, depende de los talleres que se les asignen, pero siempre participan en estimulación cognitiva de la tradicional, que decimos de lápiz y papel en grupo. Obviamente ofrece cosas que no se pueden hacer con ordenador, porque trabajar en el grupo pues es completamente distinto a trabajar cada persona individualmente con su ordenador. No son lo mismo trabajar eso individualmente que poder interaccionar, que se generen conversaciones y demás. Eso nunca lo puede hacer un ordenador, obviamente. Más cosas. El ordenador hasta cierto punto sí que es cierto que permite ahorrar y trabajar con más pacientes, pero lo que tú estás diciendo, no puedes dejarlos delante del ordenador y ya está. Dentro de lo que son los sistemas, a mí efectivamente NeuroNap también me gusta mucho por todo lo que eso, pero eres tú el que tienes que hacer el tratamiento, igual que Gradior. Gradior, yo tengo más experiencia con ese que con SmartBrain, pero la de gran diferencia me parece que para Gradior necesitas la figura de un profesional de la neuropsicología o la terapia u otra cosa, que sepa lo que tiene que poner a cada paciente, de cuántos ejercicios, y si se sube o se baja la dificultad es decisión del terapeuta, no de un sistema automático que no puede tener en cuenta otras características. No puedes limitarte a llegar, ver los resultados y bajar puntos. Tienes que saber por qué. A lo mejor la persona no está entendiendo la tarea o no es capaz de utilizar la pantalla táctil, cosa que también tienen que aprender. Entonces, desde mi punto de vista es un sistema, algo que nos puede ayudar, un añadido, no sustituye porque hay muchas cosas que no puede sustituir. Y por supuesto, a mí la teleterapia también me da mucho miedo, pero en un centro como es nuestro caso, como en otros, creo que es otra actividad que también es motivadora porque, y yo tenemos la experiencia con los usuarios, que hay alguna señora, me acuerdo, que te decía, ay, cuando se lo diga a mi nieto, que estoy usando el ordenador. Pues, y ella se iba, todos los días me lo repetía, se iba contenta de aprender a usar el ordenador. Eso es valor en sí mismo, yo creo. Al final, lo que os decía antes, las TIC son una herramienta y es importante, se lo decimos cuando intentas explicarlo a otra persona, no es vamos a usar el ordenador o vamos a usar la tablet, es vamos a ver unas fotos, vamos a hacer unos ejercicios, es la tarea en sí misma lo importante. Esto es una herramienta con sus limitaciones como tienen otras. El lápiz y el papel tienen otras limitaciones, que no permiten los estímulos tan vivos o que se muevan o sonidos y demás. Tiene otras ventajas que esto carece. Entonces, como todo es cuestión de encontrar el equilibrio y no pensar que ya lo nuevo es mejor que lo anterior. ¿Una cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que esto da un debate como para mucho más, así es que plantéate el del año que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos y un aplauso para los ponentes.